Listo. Buenas noches con todas las personas que nos están viendo desde cualquier parte del Ecuador. Mi nombre es Sebastián Yepes y hoy vamos a realizar un pequeño debate sobre la actual crisis carcelaria en el Ecuador, donde hablaremos un poco más sobre esta problemática que existe actualmente en las cárceles del Ecuador. Y hoy nos acompaña Brian Intriago, supervisor de ventas de una empresa privada, y Luis Chimborazo, servidor público en el gobierno autónomo de la municipalidad de Ambato, que actualmente hoy se encuentra a cargo de la unidad de los agentes de control municipal de la ciudad de Ambato. Empezamos con una ronda de preguntas donde tendrán 3 minutos para dar su punto de vista y si es necesario se aplicará una réplica. Dichos estos parámetros, comenzamos con las preguntas. En primer lugar, Brian, ¿qué opinas sobre la crisis del sistema penitenciario de las cárceles del Ecuador? Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Luis, Edgar, Henry, buenas noches. El sistema carcelario en el Ecuador pues está atravesando por un proceso, por una crisis institucional crítica, pero sin embargo, en el contexto actual, este tema merece ser discutido y clarificado, especialmente por soluciones y propuestas con las que se quiera enfrentar este problema. Dando un poco las respuestas a soluciones y problemas. Esto viene por la violencia, por los motines que responden a la realidad del sistema carcelario que se está viviendo dentro, ¿no? Y entre otras tendencias presentes en Latinoamérica, que estas ya forman parte del Estado, ¿no? Que sin éxito han logrado gestionar todas estas crisis penitenciarias que por el momento estamos viviendo. Eso sería mi aporte. Luis, ¿qué nos puedes tú mencionar al respecto? Bueno, buenas noches, Brian, Henry. Bueno, sí, es un tema álgido en la actualidad de nuestro país, la problemática de la crisis carcelaria. Realmente es un tema preocupante que cada año va agudizándose. En este caso, estos últimos 3 a 2 años, donde obviamente el Estado ha perdido el control en este caso del sistema carcelario en sí. Y de igual manera me parece que ha contribuido el tema de la justicia o la aplicación de justicia que no ha sido el óptimo, el correcto. Por una parte, el otro tema, obviamente, la crisis institucional que existe, en donde no existen los lineamientos y parámetros necesarios para este control en sí. Pero a más de ello, vuelvo a insistir el tema del descuido del Estado, en donde en el Ecuador ha venido agudizándose el problema también del tráfico de drogas. Es uno de los pilares fundamentales donde ha ocurrido este tema de las crisis carcelarias. A eso conlleva las disputas de bandas por territorios en el Ecuador. Eh, Creo que es algo bien complejo indicar realmente la raíz de esto, porque son varios factores en sí. Más bien pensaría que el Estado debería haber hecho ciertos ajustes o ciertas leyes nuevas para poder controlar de alguna manera este tema de agudizar el tráfico de drogas. Pienso yo que es el tráfico de drogas uno de los pilares donde se ha agudizado este tema. El tema de la droga, a más de lo que se expende en el país, se ha expendido dentro de las mismas cárceles. Entonces, eso conlleva que estas bandas criminales, a más de que disputan territorios de afuera, disputan territorios dentro de las cárceles. Creo que ese es un punto de vista mío que he escuchado y que se conoce por qué es la razón de este problema. Listo. Dentro de los procesos para ingreso y formar parte de las filas de los guías penitenciarios, Luis, tú con un poquito más de experiencia, ¿crees que es el adecuado este proceso que están siguiendo los jóvenes o las personas que quieren ingresar a ser parte
de las guías penitenciarios? Bueno, en ese sentido, realmente el Estado, en estos últimos años ha estado aplicando nuevas normas justamente para poder realizar un correcto proceso de selección e información a los guías penitenciarios. Lamentablemente, hay que decirlo que esto es para un cambio a corto plazo. Me atrevería a decirlo inclusive a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque existen los elementos uniformados de los guías penitenciarios, ya existen en la actualidad y ellos, la mayoría, lamentablemente, están corrompidos. Entonces, e inclusive se ha escuchado el tema de que que han ingresado estupefacientes y armas a las mismas cárceles. En este tema, el gobierno en el año 2021, a mediados de, conforme a lo que dice el COESCOB, es un Código Orgánico de Entidades Complementarias de Orden Público, hicieron unos nuevos reglamentos justamente para aplicar los nuevos procesos de selección e información, pero todavía no tienen toda la reglamentación necesaria para poder realizar estos nuevos procesos adecuados. Falencias va a haberlo. A veces los reglamentos pueden estar, pero como dicen por ahí, echa la letra, echa la trampa. Entonces, no se puede cumplir al 100%. Lamentablemente, estos reglamentos están, para mí, están como letra muerta. Listo. Brian, ¿tú cómo ves este proceso que mantienen las personas que quieren ingresar a este mundo de ser guía penitenciario? Sebastián, como para darte un dato, al igual que Luis Edgar, les comento que actualmente hay un déficit del 57.8% de guías penitenciarios. Normalmente por cada 25 agentes, perdón, por cada 25 presos debe de haber un agente, lo cual nosotros no lo tenemos. Entonces, esto quiere decir que el proceso de selección no está siendo el mejor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque no se están siguiendo filtros, no se están siguiendo filtros adecuados para que puedan seleccionar al personal y que éstas forman parte de ser guía penitenciario. ¿Ya? Entonces, yo creería que uno de los filtros no solamente sea sea con primer grado de consanguinidad, sino que sea hasta con un cuarto grado de consanguinidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque siempre está mi primo es el que ingresó, mi sobrino es el que ingresó a ser guía penitenciario, pero no saben que a veces dentro de las cárceles tienen familiares y es ahí donde comienza a ver la crisis penitenciaria. ¿Por qué? Porque los guías comienzan a pasar artefactos que ayudan justamente a los amotinamientos dentro de la cárcel o ingresan drogas, todo este tipo de situaciones que hace que haya este tipo de crisis. Exactamente, sí. Justo lo que tú mencionas también vale aclarar que muchas veces, sí es verdad, familiares, por el mismo hecho de ayudarles a las personas que están privadas de libertad, quieren ingresar a ser penitenciarios para ayudarles a pasar todo lo que son sustancias estupefacientes eh, y otro tipo de artefactos que pueden herir a las personas. Eso sí tienes mucha razón y sí debería existir más filtros más que todo al momento de ingresar a eh, las personas, las visitas, hacer un control más estricto en donde te revisen prácticamente todo, de pies a cabeza y salga todo, o sea, entres limpio completamente a las cárceles. Bueno, como preámbulo vamos a ver un video en donde nos habla un poco más sobre la crisis carcelaria que se está viviendo en el Ecuador.
En Ecuador, un nuevo motín en una cárcel de Guayaquil deja 30 muertos y medio centenar de heridos. Dos bandas enfrentadas por el control del centro penitenciario amontonaban un auténtico arsenal con municiones de distinto calibre. Es el tercer episodio violento en las prisiones del país en lo que va de año. 160 presos han perdido la vida tras las rejas en 2021. Los internos de dos pabellones peleaban desde la mañana por hacerse con el control del pabellón 5. La policía encontró allí 19 cuerpos. 5 de los internos habían sido decapitados. La penitenciaria del Litoral, una de las más peligrosas de Ecuador, pone de manifiesto la grave crisis carcelaria que sufre el país desde hace 3 años. Las frecuentes reyertas entre los reos podrían tener relación con los cárteles del narcotráfico, según las autoridades. La rebelión más grave de este año fue en febrero con un amotinamiento en 4 centros penitenciarios a la vez, que dejó unos 80 muertos. El 13 de septiembre, otra prisión de la provincia costera de Guayas fue atacada con drones desde el exterior. Ante esta grave situación, el presidente del país, Guillermo Lasso, anunció el mes pasado que destinará 75 millones de dólares en los próximos 4 años para tratar de solucionar la crisis carcelaria en Ecuador. Bueno, retomando el tema, ahora, Brian, ¿tú crees que los equipos tecnológicos y los procedimientos aplicados estén funcionando de forma correcta en las cárceles? Mira, te voy a dar una respuesta y creería que tal vez nos vaya a gustar a alguno. Los equipos tecnológicos han de estar funcionando. Quien realmente no los están operando bien son las personas que están detrás de ese equipo. No están capacitadas para utilizarlos. Y es ahí en donde los equipos se vuelven obsoletos, porque al final no hay quien los maneje, quien opere esos equipos de forma correcta. Entonces, tú antes me decías, sabes que necesitan pasar un filtro en donde la revisión de las personas que ingresen sean chutas, o sea, increíble, o sea de pies a cabeza, pero lamentablemente no lo hay. Entonces, los equipos pasan a ser obsoletos al momento que no hay quien opere de forma correcta esos equipos. Luis, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, efectivamente, es claro este tema. Es en vista la corrupción. Existe una corrupción en aumento en el tema, en el sistema carcelario. Lo que dice Brian es real. Los equipos pueden estar ahí, pero si están los servidores, guías penitenciarios o el sistema administrativo de cada centro carcelario, si está corrompido, entonces eso no va a servir de nada. Recordar ahí un antecedente que en la supuesta cárcel más segura del país se jugó, se fugó un PPL a vista y paciencia de de todo el sistema de seguridad, todos los equipos de seguridad, a más de los servidores de guías penitenciarios, de Policía Nacional, se les fugó, pero así sin dar una alarma siquiera. La Roca, que es supuestamente la cárcel más segura del país en Guayaquil. Entonces, realmente los sistemas, los equipos tecnológicos, si no se los maneja como indicó Brian, adecuadamente, libre de la corrupción, entonces eso va a seguir igual. Más bien, deberían buscar otro tema, hacer alianzas, pienso yo, con otros centros carcelarios del extranjero donde verificar un modelo adecuado para este tema de control. Tal vez puede ser en algún centro carcelario del país que sea de una provincia lejana, tal vez sí, esos equipos son obsoletos, tal vez no valen, inclusive tal vez ni lo tengan. Entonces la corrupción se agudiza más. Entonces sí, para mí eso en el tema de los equipos tecnológicos o implementos que utiliza para el control, si no se erradica o si no se minimiza la corrupción de los quienes lo manejan, va a seguir igual. Exacto, y para que exista un correcto control en las cárceles,
Sí, como mencionan, realmente la corrupción es la manzana podrida del Ecuador, se podría decir así, porque es lo que está, por la corrupción, por el dinero mal habido, es lo que está habiendo este tipo de crisis. Eh, las bandas quieren ganar más terreno, quieren ganar más poder, entonces eh, compran hasta los funcionarios de gobierno, en donde ellos saben que pueden hacer cualquier cosa y saben que van a estar blindados de la ley. Entonces es algo muy preocupante. Eh, Aclarando esto, eh, Luis, ¿cuál piensas tú que o qué mecanismos se podrían implementar para mejorar estos sistemas penitenciarios? Ok, bueno, para contestar esa pregunta, sí quisiera hacer un pequeño contexto de estos últimos años, ¿no? En sí, de este conflicto de las cárceles en sí. Me parece que realmente el sistema judicial ha fallado y fallado mucho. Recordar que esto se agudizó a finales del 2020, en diciembre, con el asesinato del famoso JL Rasquiña. Entonces, ¿qué sucedió? Que la justicia, los administradores de justicia le dan libertad condicional o ciertas medidas sustitutivas al reo. Causales de eso, asesinato en la parte afuera, con eso conllevó totalmente la crisis de poder, pugnas de poderes internamente en el sistema carcelario. No. Entonces, bueno, en este caso, para mejorar, sí, ahí estamos, lo que yo manifesté, el tema de la administración de justicia. Creo que la parte fundamental para mejorar esto es la administración de justicia, que existan las leyes, que se apliquen las leyes. Tal vez las leyes estén, tal vez algunas tendrán que modificarse y mejorarse a la realidad que es, para que el servidor que hace cumplir la ley pueda tener el respaldo necesario para que pueda ejecutar sus actividades. Pero si el administrador de justicia o el que aplica justicia no da ese respaldo, liberando estas grandes cabecillas o dejando ciertos tipos de medidas sustitutivas de estas cabecillas, va a seguir con este mismo problema de corrupción. Para mí es el tema fundamental de las normas jurídicas, las leyes mejorar. A su vez, a los administradores de justicias que sean controlados, que sean, inclusive me atrevería a decirlo, renovar totalmente a todos los que administran la justicia, por una parte. Y por otro, obviamente que de mi parte pensaría que la administración de las cárceles, del sistema carcelario, se le fue de la mano al Estado, como manifesté. Pensaría yo que deberían buscar otra alternativa. Por ejemplo, buscar, no sé, empresas privadas que puedan administrar las cárceles, que implementen tecnología de punta, que vean personal adecuado para que puedan el control necesario. Y obviamente también pienso yo no generar, hacer nuevos planes y proyectos para generar nuevos centros carcelarios. ¿Con qué finalidad? Para que no haya este problema de hacinamiento que existe ahora en el sistema carcelario. Y obviamente, y el último punto que sería para mejorar esto es que no por ser el último sea el menos importante, más bien que en el último, que también nuevamente cito las normas jurídicas, que haya el apoyo necesario a los PPLs, que haya realmente una verdadera rehabilitación, que existan planes, proyectos que incentiven, no lo sé, en la parte interna, que puedan los PPLs también eh, puedan rehabilitarse. El tema de estudios, el tema de buscar una manera que puedan generar ingresos, trabajos, ayuda social, claro, cosas así. O sea, esto tiene que ser normado mediante ley para que puedan los PPLs buscar una verdadera, tal vez, rehabilitación. Esos tres aspectos pensaría yo para poder mejorar el sistema carcelario. Brian, ¿tú qué opinas? Sebastián, mira, yo diría que voy a ser un poco radical en esto, ¿no? Pero diría que la eliminación del SNAI y que regrese como anteriormente se lo manejaba, que lo manejaba la Policía Nacional. Mira, si un país es sano, nosotros no necesitamos tantos policías en la zona urbana, en la zona rural, no necesitamos.
Si ustedes caen en cuenta, en este año han habido 2 procesos de ingreso para policía, en cual se han graduado aproximadamente 10.000 efectivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos estamos preocupando y un poco más por el tema seguridad rural y urbana. Sí, es importante, pero si tú le cortas la cabeza a todo el problema que está pasando y que sabemos que las órdenes no salen de afuera, están saliendo de adentro, porque tenemos cabecillas dentro de las cárceles. Entonces, el momento que tú cortas la cabeza ahí, tú vas a tener un país más sano. Y es ahí cuando yo digo que se elimine el SNAI y que recupere la Policía Nacional. De una u otra manera, anteriormente no habían tantos amotinamientos como lo hay ahora. ¿Ya? Entonces, otra de las situaciones pues sería, como lo comentaba Luis Edgar, que realmente exista una buena rehabilitación y que ésta se ejecute de manera muy buena para que los PPL salgan y se puedan restablecerse a la sociedad. Básicamente eso, eliminación del SNAI y que lo suma la Policía Nacional. Como resumen, podríamos decir que para que las crisis carcelarias se bajen, reduzcan su porcentaje de, de amotinamientos, la solución sería hacer nuevas reformas a la ley, en primer lugar. En segundo, como dice Brian, eliminar la SNAI. Son puntos muy válidos en los que se podrían tomar en cuenta, y lo que sí se debería realmente hacer es conformar grupos técnicos, mesas de trabajo en donde estén congregados abogados, policías, administradores, para que se maneje este tema de una manera un poco más específica, más se regule un poco más este tipo de administraciones, porque más que todo, sí es verdad, la corrupción tiene mucho que ver aquí, porque sobornan a los servidores de gobierno, les sobornan también a los directores de las cárceles, a los a los guías penitenciarios. Entonces, sí hay que manejar este tema ampliamente con mesas de trabajo en donde tiene que estar gente que realmente sepa, una, de leyes, otra, administración eh, pública, y también intervenir policías, militares, para que sea todo esto una coalición para solucionar estas crisis que existen. Ahora, para finalizar, Sebastián, algo tal más vez que puedo, ustedes quieran. sí, Sebastián, y yo quería comentarles algo justamente de este problema. Bueno, yo tengo un buen amigo, es oficial de policía que aquí en Ambato le delegaron, ya va más de un año, fue director de la cárcel acá en Ambato. Bueno, comentarles de esto, obviamente ya sabemos del tema de la crisis carcelaria, la corrupción y, bueno, los problemas de los PPLs, ¿no? Lo que iba a comentarles es que a esta persona, a este director de la cárcel de aquí de Ambato, estuvo amargamente una historia, porque lamentablemente el señor que quiso, podría decirlo, mejorar este tema de construcción, de mejoramiento, los PPL por ahí, bandas les habían extorsionado, inclusive a la familia les habían golpeado y había tenido que tomar la decisión de renunciar. Cosas que suceden en este tipo de puestos bien, bien complejos. Eso nada más quería sumarle. Brian, algo de pronto para concluir. No, más bien darle las gracias a ustedes por compartir este pequeño espacio, que realmente ha sido muy ameno, compartir ideas, entonces, en el cual estoy muy de acuerdo con Luis, con Sebastián, y nada, esperemos que toda esta situación mejore
y que el país pueda estar un poco más tranquilo. Claro, eso es lo que todos queremos, que esta situación cambie y vengan días mejores para nuestro querido Ecuador. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Vamos a concluir con este conversatorio que hemos tenido con respecto a las crisis carcelarias en el Ecuador. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Gracias. Ten buenas noches. Pasen bien.